En este caso estamos hablando de Alberto Rodríguez Almeida. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy bien, muy bien. Bien. Aquí preparando estos días intensos de campaña corta, así que especialmente intensa, precisamente por más corta. Pero no es tu primera campaña. No, ya te has presentado, he tenido, ¿no?, ya el honor de ser candidato por esta misma formación política. Vamos, mi única vida política ha sido con Vox, es el único partido en el que he estado afiliado, y ya estuve de candidato al Ayuntamiento Capitalino, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria en las pasadas locales, y nada, muy orgulloso. ¿Por qué te quisiste sumar a esta formación? Porque es la primera vez que también entras en política, ¿no? Sí, vamos, yo creo que, vamos, o al menos tengo muchas personas conocidas, o he encontrado en este partido mucha gente que le ha pasado lo mismo que a mí, y es un sentimiento de orfandad. Bueno, somos personas que bien sea por familia, bien sea por cultura, por aprendizaje, hemos asimilado o asumido una serie de principios y valores, y hubo un momento de la historia relativamente reciente de España en la que nos sentimos huérfanos, y la verdad que la aparición de Vox en el panorama político pues nos dio muchísima esperanza, ¿no? La verdad que, no sé, recuerdo cosas como el abandono, ¿no?, de las víctimas de ETA por el presidente Zapatero, y cómo Rajoy, que a lo mejor dio alguna esperanza a algunos de que eso podía cambiar, pues cómo había asumido la hoja de ruta pactada con el terrorismo y con esos contactos que han salido a la luz, y que desde Vox hemos pedido precisamente que sean absolutamente públicos, porque tenemos derechos a saber cómo se ha traicionado ya desde hace años por estos dos partidos mayoritarios a aquellos españoles que dieron su vida por defender nuestras libertades, los que plantaron cara a unos asesinos y han sido traicionados, y ya no solo ellos, sino sus familias, que tenían el orgullo de ser esos parientes o familiares de esos héroes nacionales, anónimos prácticamente, porque ya no se habla de ellos ni se conoce. Y bueno, pues la verdad que Vox ahí ha sido pues una luz en el panorama político, y bueno, nos ha animado. Yo también era un partido que empezaba sin recursos, prácticamente sin nada, y pensé que había que afiliarse, había que pagar la cuota. También defendía que los partidos políticos, sindicatos y patronales deberían financiarse única y exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, y evidentemente, para ser coherente, había que afiliarse, pagarla y hacerla sostenible, ¿no? Y la verdad que es un orgullo ver cómo en estos 5 años este partido, que empezó, pues bueno, recuerdo en 2014 empezamos 20 y pocos afiliados en esta provincia, y lo que somos ahora, ¿no?, con casi 1000, y no solo el número, ¿no?, sino lo que ha representado para España, ¿no?, tantos partidos políticos que habían olvidado pues nuestros símbolos nacionales que nos unen, que nos hermanan, pues habían sido ultrajados, y quizás con esta cobardía de lo políticamente correcto nadie salía a defenderla, nadie salía a usarla, a reivindicarla, solo en el ámbito deportivo, y habíamos perdido pues esos sentimientos patrios que todo buen ciudadano se honra en tener en cualquier país del mundo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos orgullosos porque vemos cómo otros partidos políticos exhiben nuestra bandera, porque no es una bandera exclusiva de Vox. Es decir, estamos muy contentos de que otros partidos la hayan vuelto a usar, que se vuelva a oír nuestro himno en cualquier otra formación política. Eso ya es un éxito de Vox. Recuerdo unas palabras de Santiago Abascal que son muy ilustrativas de esto, ¿no? Como Vox son unas siglas totalmente prescindibles, es un instrumento al servicio de España, ¿no? Y en ese sentido, pues el orgullo de ver cómo ese instrumento ha sido eficacísimo. Vamos a ver, ustedes, entre las medidas que llevan para estas próximas elecciones del 10 de noviembre, son más de 100 medidas.
pero son muchas y la verdad que tendríamos que hacer un programa entero para conocerlas detalladamente. Pero para Canarias, y tú como representante también de esta provincia de Las Palmas en ese Congreso de los Diputados, ¿qué destacarías? Bueno, lo primero decir que el mensaje de Vox es el mismo en toda España. ¿Y por qué es el mismo en toda España? Porque no queremos que se quede vacío de contenido el artículo 14 de la Constitución española, que consagra, que proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, ¿no? Por razón de sexo, raza, nacimiento o cualquier otro tipo de discriminación social. Eso solo es posible si se procura para todos los ciudadanos españoles pues los mismos derechos, libertades y garantías. Y el Estado de las Autonomías ha roto esa pretendida igualdad de los padres de nuestra Constitución. Esa pequeña concesión que se hizo cuando se negoció la Constitución española a los nacionalistas, esperando que con esas pequeñas o grandes cuotas de autogobierno iban a ser leales al resto de los españoles, pues desde el minuto uno hemos visto cómo fueron traicionados. No solo no han sido leales, sino que han tirado mucho más para dividir, para separar al resto de los españoles que están en ese territorio, ¿no? Entonces, en Canarias, y volviendo al origen de la pregunta, tiene especial significación, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido, hasta ahora que se ha roto, 26 años de gobiernos nacionalistas, cambiando el socio de gobierno, uno u otro, pero todos dando carta de naturaleza al nacionalismo en Canarias, separándonos, distinguiéndonos del resto de españoles, y desgraciadamente, es que en este caso además ha sido a peor, pero a muchísimo peor. Canarias lo han dejado después de estos 26 años de gobiernos nacionalistas en el furgón de cola de indicadores como el de la pobreza, de indicadores como el del fracaso escolar, de indicadores como el desempleo. Es que, y esto lo recordamos todos los que tenemos un poquito de edad. Yo no me considero muy mayor, pero sí que me ha tocado ya vivir, o hemos vivido estas crisis recientes, ¿no? Yo al menos que tenga conciencia desde la del Golfo, ¿no? 92, ¿no? Y cómo todos los turoperadores cancelaron contratos y eso afectó mucho aquí. Pero es que cuando nos ha ido bien, hemos seguido teniendo unas tasas de desempleo altísimas. Es decir, es que de verdad creo que no nos damos cuenta de que esto que algunos proclaman, ¿no? Como el voto útil al nacionalismo, ¿no? Es que si no, no se nos oye en España. Y además, esto que me enfada mucho, ¿no? Que se hable de España como si nosotros no fuésemos España, ¿no? Es decir, que es que si no, no se nos oye, bueno, vamos a decir Madrid, pues no es verdad. Si es que han querido hacer creer que defienden algo más, y no, es que nos están hundiendo. Solo ha servido para para crear un estado del bienestar de los políticos, no el estado del bienestar previsto para los ciudadanos, porque la posibilidad de replicar esto que llaman las cuotas de autogobierno, ¿no? Que suena como muy rimbombante, pues ha permitido que coloquen a sus personas afines, a sus amigos, que creen órganos consultivos de la comunidad autónoma. Es decir, y de verdad que durante todos estos años Europa se ha ido uniendo y tiene políticas comunes, leyes comunes. Es decir, cuando más innecesarios se vuelven los parlamentos autonómicos que legislan para dividir la legislación española en todos esos territorios, pues bueno, es que hemos ido en contra de todos los demás, complicando la vida a los ciudadanos. Porque hoy tuve la suerte de oír a nuestro senador, al candidato al Senado de Vox en Lanzarote, en el debate que estuvo,
y de verdad me impresionaba ver cómo tenían todos los que habían participado en algo en el Senado, pues justificar cómo habían hecho que esta ley, que esta otra. Es decir, oiga, es que cada una de esas leyes que ustedes ponen, primero, no vienen a solucionar nada. Ya Europa es un fenómeno ya de hiperregulación. Pero es que además, si usted en el gobierno nacional, ¿no?, que en el Senado se siente orgulloso de haber puesto otra complicación más, mire, queremos que todo aquel que quiera trabajar, que todo aquel que tenga espíritu emprendedor, que todo aquel que tenga la firme determinación de prosperar para sacar adelante su familia, su país, lo pueda hacer conociendo en cada momento las normas que le van a, por así decirlo, o a limitar o a dirigir su actividad empresarial. Y es que ahora mismo es imposible. El dinero que hay que gastarse para tener asesores fiscales, laborales, de protección de datos, de todo, es que creo que no nos damos cuenta de que estamos generando un estado imposible para los empresarios, para los que quieren trabajar, que de verdad van a ser los únicos que saquen adelante este país. Todo aquel que se crea que las políticas estas sociales, como este cuatripartito socialista que se acaba de formar aquí para desalojar a Coalición Canaria, pues todo aquel que se crea que estas promesas de renta ciudadana, a todo aquel que no haya ningún canario que se quede sin dinero, si se creen que de verdad van a ser ellos los que nos van a sacar adelante, se está equivocando. De verdad que no seamos tan olvidadizos, es decir, que es que está a la vuelta de la esquina, que tenemos a esa octava isla en Venezuela, a tantos canarios que han emigrado allí precisamente con ese espíritu de emprender, de poder ganarse un futuro para sí mismos, para sus familias, pues ¿qué se están encontrando ahora? Es decir, que han conseguido engañar a esos venezolanos vendiéndoles de verdad pan y circo, que es que está el presidente continuamente con su show de radio, que es el circo de Venezuela, y después dándole 3 migajas, y todo el mundo quiere eso. No quieren trabajar, les venden, de verdad es la estafa de la estructura piramidal. Es que todo el mundo espera estar arriba y que trabajen los de abajo, y eso es mentira. Eso es mentira. Los únicos que pueden sacar adelante un país son los ciudadanos. Esto ya, la famosa frase de Kennedy, que era tan bonita y tan redonda, pero que la gente no entiende las implicaciones que conlleva, ¿no? Ustedes hablan también, entre las distintas medidas y propuestas que llevan para estas próximas elecciones, hablan de reducir el gasto político. Ha estado hablando de toda esta red de clientelismo. ¿Por dónde iría esa reducción del gasto político? Bueno, empezando por la erradicación de las comunidades autónomas, que de verdad que no hacen falta para nada. Es que mañana se cierran todas las estructuras autonómicas en España y España sigue funcionando, es decir, el sol sigue saliendo y todos no solo iguales, sino mucho mejores, porque ya no nos van a quitar de nuestro bolsillo el dinero necesario para mantener toda esa estructura, que de verdad que todos los servicios que nos prestan no nos los tienen que prestar y no tienen que estar organizados y de esa manera no van a estar resentidos en absoluto, precisamente. Y por ejemplo, lo que se ha destapado, ¿no?, con la ayuda de Vox en Andalucía. ¿Cuántas organizaciones, organismos de sociedades públicas de promoción de tantas cosas que la estructura es siempre la misma? Un 99% del presupuesto para pagar sueldos y salarios. Un 1% solo y exclusivamente para aquel noble fin que dicen atender. Realmente es solo para colocar a su gente. Oiga, es decir, es que esto es como lo de la sociedad esta de promoción de la tortilla española, ¿no?, que salió hace mucho tiempo de la Administración General del Estado. Oiga, mire, es que todo era para sueldos, para mantener a la gente que estaba ahí. Es que después pues se gastaban pues poquito dinero en hacer una campaña una vez al año para justificar el presupuesto. Pero de verdad, pues, oiga, cuando todo esto se desmonte, habrá dinero para atender. Es que tanto que hablamos de garantizar las pensiones, pues no hay ninguna otra manera de garantizar las pensiones. Y porque de lo que se trata es que aquellas prestaciones que todos los ciudadanos tenemos el derecho, que el Estado, que los poderes públicos tienen la obligación de promover y de garantizar a los ciudadanos españoles, pues solo van a ser posibles cuando se recorte todo aquello que es improductivo, totalmente ocioso, que no sirve para nada. Y entonces sí que podremos estar hablando de atender
las prestaciones sanitarias con absoluta calidad, la educación, una educación excelente, pues todo este ámbito. Eso solo será posible si empezamos a recortar en estos chiringuitos que han montado. Las pensiones, dice que garantizar las pensiones vendría precisamente con la eliminación de las autonomías. ¿Sí? Si no se eliminan, ¿esa es la única fórmula? O sea, mire, vamos a ver, es que lo de las pensiones, esto es la papa caliente que nadie quiere coger en la mano y decir, mire, esto es un tema, cualquier persona que haya estudiado un poquito de matemática financiera sabe que esto es insostenible. El argumento de izquierda de siempre es que estamos en un sistema de reparto, en un sistema social, es decir, que aquellos que trabajan son los que sostienen las pensiones de aquellos que ya han trabajado. Pues mire, este es un planteamiento muy bonito, muy solidario, pero que solo y exclusivamente es viable cuando la pirámide es más amplia en la base, ¿vale? Y sobre todo cuando los cálculos de los tiempos o los años de cotización son proporcionales o coherentes con los años que se va a estar recibiendo la prestación. Y esto nadie lo quiere decir. Entonces, la única manera de garantizarlo, pues que empecemos a combinar un sistema solidario, pero también un sistema de capitalización. Es decir, oiga, yo con el esfuerzo que haga en ahorrar, es decir, en no gastar, en no invertir en otras cosas, el esfuerzo, el sacrificio que hago en ahorro, pues que eso revierta en mi propia pensión. Porque claro, esto cuando al final todo va al saco común, se pasa como estas palabras de la ministra socialista, ¿no? Es que el dinero público no es de nadie. Cuando es exactamente lo contrario, es que el dinero público es de todos. Y por eso, si uno tiene la obligación moral de ser responsable con su propio patrimonio, pues muchísimo, muchísimo más responsable con el patrimonio ajeno. Y eso es lo que es un responsable político, un administrador del patrimonio ajeno, del bien común, de la cosa común. Y en ese sentido nos han tomado el pelo durante muchísimo tiempo. Recordamos que estamos hablando con el candidato al Congreso de los Diputados, con el partido político de Vox, Alberto Rodríguez Almeida. El otro día oí una pequeña intervención que ofrecía usted en la Autonómica, creo recordar, ¿vale? Y hablaba usted del cheque escolar. ¿Qué es esto del cheque escolar? ¿Es una propuesta que llevan desde Vox? ¿Cómo la plantean? ¿Qué significa? Pues mire, esto que suena muy bonito de educación pública para todos o garantizar los derechos de la educación pública para todos, pues lo compartimos al 100%. Simplemente que para llegar a ese noble objetivo hay muchos caminos. España, ya con el gobierno socialista, en los primeros años 80, decidió pactar con los que tenían casi todos los colegios en España, que eran comunidades religiosas, un sistema que es el que conocemos hoy en día y ha llegado a nuestros días, que se llama el concierto económico. Es una manera de decir, oye, para yo no invertir en más colegios públicos, porque el Estado público, una de las cosas que lo caracteriza es por ineficiente, el coste de un alumno en un colegio público, se sorprendería, los datos van por comunidades autónomas, porque ahora esto es una competencia transferida a las comunidades autónomas, pero es que son muy sorprendentes, porque van desde 800, 900, 1.000 euros por alumno mes. Y entonces, oiga, mire, ¿sabe qué? Prefiero darle a usted un dinerito al centro, a un centro privado que gestiona mejor las cosas y al final nos va a costar menos dinero de nuestros impuestos. Eso en España, y todo lo hemos visto, se ha prestado a muchas suspicacias. Y los centros y los padres han, por así decirlo, conspirado para acceder a cosas que estaban previstas para quienes más lo necesitaban, pues cambiando las declaraciones de la renta, presentando una y después haciendo otra complementaria, o muchas otras cosas, ¿no? Y el domicilio de empadronamiento y todo esto. Entonces, ¿el cheque escolar qué es? Pues es que el dinero que al ciudadano le tocaría, por así decirlo, de sus impuestos, es la parte que él mismo ha puesto para la educación de sus hijos, pues dice, oiga, mire, tome usted el dinero y vaya donde quiera. Usted quiere ir a una escuela pública, vaya a la escuela pública. Usted quiere ir a un centro privado, tome aquí el dinero. Es decir, le estamos dando la oportunidad de elegir, que esa es la palabra clave.
la libertad de elección de los padres respecto a la educación que quieren para sus hijos. Gran problema, esto para los socialistas y todo lo que tiene detrás de marxismo, del principio de estas ideologías políticas, es lo peor de lo peor, porque para el marxismo la familia ya es un privilegio. Los hijos deben ser hijos del Estado y todos deben ser totalmente igualitarios, deben recibir exactamente la misma educación, deben vestir exactamente igual. Entonces, que una familia tenga el privilegio, que para ellos es eso, la familia, un privilegio de elegir una cosa distinta para sus hijos, pues y salirse del pensamiento único que todo régimen totalitario marxista impone. Y no olvidemos que esto sigue pasando en nuestra Europa y en nuestra España. Allá donde se gobierna quieren imponer el pensamiento único. Ayer en el debate de Pedro Sánchez, no sé si lo dijeron, no lo oyeron, quería otra educación para la ciudadanía redoblada. Es lo propio de los gobiernos socialistas, imponer el pensamiento único, adoctrinar. Entonces para ellos esto es un peligro. El cheque escolar es la libertad de elección. Oiga, si yo quiero cruzar la ciudad en la que vivo porque creo que el mejor colegio para mis hijos está allí de lejos, deme usted el cheque y yo asumo el trabajo y el esfuerzo que es necesario para hacerlo. Y en ese sentido, libertad. Y no solo libertad de elección, sino también la libertad educativa en todos los términos. Y eso es lo que le da mucho miedo al socialismo, pero también a esa utilidad que tiene la imposición doctrinal se han apuntado en España los nacionalistas. Sabe usted que, bueno, se ha hablado mucho en esta España de un gran pacto por la educación. ¿Llegaría Vox a un acuerdo si va en los términos que acaba de exponernos? Por supuesto. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Es decir, si yo pudiese escribir la carta a los Reyes Magos, por supuesto llegaríamos a un pacto, dejando clarísimo que no vamos a renunciar a lo que es irrenunciable, que es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Si nos ponemos de acuerdo en eso, podemos construir muchísimo encima, es decir, la libertad, que de verdad que es que ya hemos perdido hasta la noción de la libertad en el ámbito educativo. Estamos tan acostumbrados a que se nos impongan los contenidos. Es el problema que está pasando en Cataluña, por ejemplo, con los contenidos en los libros de historia. De verdad que es vergonzoso, pero el problema ya no es solo que haya unos traidores, porque son eso, traidores a la patria y también traidores a sus propios conciudadanos, porque ellos esperan que ellos garanticen unos contenidos educativos adecuados y están traicionándolo. Quien debe ser el garante, quien debe vigilar para que se eduque en valores de libertad, pues precisamente no solo es que lo esté permitiendo, sino que es el autor material de esa manipulación en los colegios. Y aquí, bueno, pues toda la dejación que se ha hecho desde la Administración General del Estado. Alguna vez, pues de gobiernos del PP o del PSOE se ha dicho que la alta inspección educativa del Estado iba a intervenir en esas comunidades autónomas donde se manipulaban los contenidos. Mentira, no lo han hecho. No lo han hecho, pero no lo han hecho porque también ellos, allá donde pueden, la instrumentalizan. Entonces decir, oye, que es que si nos ponemos serios en esto, salimos mal en la foto nosotros también, nos va a salpicar. Entonces, Santa Rita, que me quede como estoy. Entonces, de verdad, conciencia, hay que... recuerdo un libro de Rudolf Gehrig, ¿no? de la lucha por el derecho, es decir, solo lo que es decir, cada pueblo tiene lo que se merece. La lucha por el derecho, es decir, y nosotros tenemos que estar atentos, no podemos hacer dejación, no podemos, de verdad que desgraciadamente nos han demostrado todo lo contrario los responsables políticos, no podemos estar tranquilos, debemos ser exigentes como ciudadanos, debemos exigir nuestras libertades, el libre y el ejercicio de nuestras libertades. ¿Qué está pasando con Cataluña? Una auténtica dejación de los poderes públicos. ¿Cómo se pudo llegar al 1 de octubre? Es que, de verdad, cualquier persona que lo piense un poco, decir, oiga, es que les dejaron ir, les dejaron hacer otra cosa y después otra, y dar un paso más adelante, decir, hombre, pero si el Estado de Derecho ya les permitía hacer muchísimas cosas, y de verdad, que si no llega a ser por Vox,
este proceso estarían todos fugados. No se habría condenado a ninguno de estos responsables políticos, irresponsables políticos, ni la abogacía del Estado, ni el Ministerio Fiscal, ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ninguno. Y un pobre partido que se financia con las cuotas de sus afiliados es quien hace una campaña pequeñita de crowdfunding, y con el pequeño dinero que tienen y la voluntad decisiva de los primerísimos afiliados como Javier Ortega Smith Molina, Pedro Fernández, de verdad ejemplar. No sabemos lo que le debemos a estas personas que han empeñado su tiempo, su esfuerzo, que han dado la cara por todos nosotros, porque lo que está pasando en Cataluña nos puede pasar en cualquier momento a nosotros. Es que no podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo que se atropelle a la otra mitad de los catalanes, porque esto no es un problema de los catalanes o de Cataluña, es un problema de unos criminales, de unos violentos, de unas personas que tienen la clara determinación de romper el Estado, de violentar la Constitución española y las normas que nos dan amparo a todos. Y de verdad que me da vergüenza, no, lo digo con orgullo por lo que hemos hecho, pero me da vergüenza que nos hayamos quedado solos en esta lucha. Don Alberto Rodríguez Almeida, candidato al Congreso con el partido de Vox y por esta provincia de Las Palmas. Nada, pues el próximo 10, ya día 10 de noviembre, pues son sus terceras elecciones. Sí, ¿no? Si Dios quiere llegamos. Sí, hombre, espero que sí, espero que lleguemos todos, ¿no? Por lo menos al día 10. ¿Tendremos presidente o nuevo presidente el lunes? Pues no lo sé, la verdad que dependeremos de la confianza que los españoles nos quieran dar. Yo lo que sí tengo claro, y es mi obligación transmitir, es que el único voto útil que existe hoy en día para defender nuestras libertades y nuestro porvenir es Vox, y lo hemos demostrado allá siempre donde hemos podido, donde hemos tenido esa pequeña oportunidad. Ahora hemos tenido, la primera oportunidad fue en Andalucía y cambiamos esa dictadura casi de décadas del gobierno socialista, que es que de verdad que todo lo que está saliendo ahora a la luz, pues esto tiene que cambiar, y ojalá el apoyo no sea solo bueno, sino que sea mayoritario. Esto daría un vuelco al país, a nuestras libertades, a nuestro futuro, y de verdad que los únicos que tienen que tener miedo a Vox son los que quieren ir contra la legalidad, contra el imperio de la ley, los que quieren violentar al resto de sus conciudadanos. Es la famosa debate en La Sexta que le decía Javier Ortega Smith al representante del PNV, ¿no? Es decir, preocúpese. Es que no le veo lo suficientemente preocupado, porque es que de verdad, es que como depende de nosotros, no vamos a permitir que gente como usted rompa España, divida a los españoles. Y eso no puede hacerse solo. Necesitamos el apoyo masivo, mayoritario de todos los españoles de bien. ¿Por qué tenemos que votar a Vox? Bueno, creo que danos su voto. Que es lo que acabo de decir, pero vamos, resumiéndolo mucho, pues el socialismo ha hecho mucho daño allá donde ha gobernado. Lo único que ha hecho es repartir pobreza y miseria y división entre los propios ciudadanos. En España algún partido ha tenido la oportunidad de revertir las perversas políticas socialistas en el ámbito educativo y en otros ámbitos de libertades, y no lo ha hecho, traicionando lo que todavía tienen el descaro de llamar voto útil. De verdad, es decir, es que me parece descaradísimo, pero también en España el nacionalismo ha hecho muchísimo daño. No solo lo que estamos viviendo ahora con Cataluña, no tengamos la memoria tan corta. ETA ha sembrado el terror en toda España, no solo en el País Vasco, en toda España. Muchos españoles han dado la vida por defendernos, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de verdad, cuántos guardias civiles, cuántos policías nacionales. Les recomiendo un libro, Historia de un desafío, que son 5 décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Eso enciclopédico, real, con datos, no es opinión, es información, vale la pena. Pues eso es el nacionalismo. Aquí en Canarias nos han dejado a la cola de todo.
el único voto útil de verdad de aquellos españoles que quieran vivir en paz unos con otros, que quieran sentirse seguros, que quieran trabajar para prosperar y para sacar adelante su familia, su país. El único voto útil para defender a España de quienes quieren romperlo es Vox. Don Alberto Rodríguez Almeida, candidato al Congreso con Vox y por esta provincia de Las Palmas. Como le digo al resto de candidatos que han pasado por nuestros estudios, muchísima suerte para este próximo domingo 10 de noviembre y volveremos a hablar. Muy bien, ¿parece? muchas gracias. Por Gracias. supuesto. Saludos. Nosotros